Muy buenas tardes a todos y todas quienes se han conectado y quienes se están conectando. Un saludo, un agradecimiento muy especial a los doctores Marta Sosa y Carlos Garaviz, que han aceptado esta invitación desde Durango, México. Ya nos acompañan para hablarnos ahora sobre marcadores relacionados con preeclampsia, ¿cierto? Y respuesta a fármaco en el embarazo. Debo mencionar que esta es nuestra tercera sesión de seminario que estamos organizando en el marco de los cursos de investigación durante la beca de obstetricia y ginecología de la Universidad de Concepción, ¿ya? Así que le agradecemos a Carlos y Marta por aceptar ser parte de esta iniciativa y estamos atentos a lo que nos muestren, ya para después también conversar un poco y resolver algunas dudas que puedan surgir. Así que Claro, adelante. claro que sí. Bueno, pues antes que nada, bueno, queremos, Marta y yo, pues agradecerte, Marcelo, la invitación y bueno, la posibilidad de compartir con ustedes algunos de los resultados de las cosas que hemos estado nosotros trabajando acá, relacionados esencialmente con preeclampsia y con farmacogenética placentaria, que es como de alguna manera la doctora Marta Sosa ha como que inaugurado este campo porque en realidad es un campo muy poco explorado. Entonces, vamos a hablarles, el título del trabajo es Identificación de marcadores relacionados al desarrollo de preeclampsia y respuesta a fármacos en el embarazo. Bueno, tengo entendido que la mayoría de ustedes son ginecobstetras. De hecho, pues la intención no es platicar con ustedes algo que de sobra saben. Sin embargo, bueno, voy a darles, me permitiré darles un marco introductorio muy breve, de forma tal que podamos estar un poquito más en contexto para los estudios que nosotros hemos estado desarrollando acá en Durango. Entonces, de hecho, pues la hipertensión dentro de lo que es el embarazo es posiblemente la enfermedad más común. Aproximadamente 1 de cada 10 mujeres gestantes presenta la enfermedad y está asociada a una mortalidad materna y fetal extremadamente alta a nivel mundial, ¿sí? Y lamentablemente, pues México no es la excepción. De hecho, tenemos tasas de mortalidad por hipertensión del embarazo y por hemorragia obstétrica extremadamente altas. Incluso son problemas de salud pública importantes, ¿no? Entonces, esta preeclampsia, esta enfermedad, pues ustedes saben que se caracteriza por presentarse después de las 20 semanas de gestación con estas cifras tensionales y proteinuria. Sin embargo, ustedes se acordarán de que de acuerdo a los criterios del Task Force que se presentaron en el 2014 y ahora ya se han actualizado al 2019, incluso se considera que puede haber preeclampsia sin hipertensión, sin proteinuria, dependiendo de la posibilidad de desarrollo de algunas alteraciones a nivel fetal, ¿no? Entonces, esto ha evidentemente complicado el asunto. Entonces, perdón, esta está duplicada. Aquí en realidad quiero hacer mención de, bueno, la clasificación esencial que se da en relación a la severidad de la enfermedad, ¿sí? Recordando también que ahora la edad de aparición de la enfermedad se considera también como un criterio de severidad y un criterio pronóstico para el desarrollo de estas enfermedades. Como les había comentado, ¿sí? En Latinoamérica nosotros tenemos una incidencia relativamente alta de la enfermedad. Si ustedes se fijan, México y Chile comparten más o menos unas tasas de mortalidad semejantes, ¿sí? Sin embargo, hay otros países, de hecho esto está poco actualizado. Ecuador tiene una tasa extremadamente alta, ¿sí? De mortalidad por preeclampsia, ¿sí? Lo mismo Bolivia, y se cree posiblemente que esto tenga que ver, como ustedes saben, por la altura, ¿sí? Por la hipoxia placentaria, que puede ser resultado de habitar en zonas con poca tensión de oxígeno, esencialmente en los altiplanos. Entonces, afecta entre el 5 al 7% de las embarazadas. En algunos países en África, como Nigeria, se puede presentar hasta el 16-18%, ¿sí? Se asocia a toda esta cantidad de muertes maternas y fetales.
y esta mortalidad aumenta en países en vías de desarrollo. Y esto esencialmente tendrá que ver más bien con una falta de atención oportuna de la enfermedad. Muy bien. Entonces, para la preeclampsia existen diferentes factores de riesgo, ¿sí? Y ustedes saben que la primigravidez es tal vez el factor de riesgo más importante, ¿sí? ¿Y por qué es el más importante o el más frecuente? Porque esto se asocia literalmente con una exposición muy limitada, ¿sí? Al semen del papá. Entonces, inclusive, esto se ha reforzado por el hecho de que el cambio de parejas, ¿sí? También, o los papás con historia previa de pareja diferente con preeclampsia y eclampsia, ¿sí? Son proclives a que sus parejas desarrollen preeclampsia. Todos estos, bueno, y estos 3 puntos que estoy comentándoles ahorita son la base de lo que nosotros hacemos mucho. Nosotros tratamos precisamente de investigar qué es lo que está pasando con el papá, sí, en el entendido evidente de que, bueno, la placenta es producto directamente de componentes genéticos maternos y paternos, y lamentablemente en muchas regiones o en la mayoría de los estudios, podría yo decir que el 97 o 98% se evalúa a la mamá, es decir, nosotros estamos evaluando la mitad del problema, ¿no? Nos falta la otra mitad, y tal vez sea por eso que hemos encontrado que los resultados sean poco reproducibles entre los estudios, ¿no? La enfermedad renal preexistente, el nivel socioeconómico bajo, que más bien se asocia a altas tasas de mortalidad, historia familiar de la enfermedad, el tener ascendencia afroamericana, hipertensión preexistente y un aumento en la masa trofoblástica, es decir, embarazos gemelares, etcétera, etcétera, también se asocian con mayor frecuencia al desarrollo de la enfermedad. Ustedes saben que la preeclampsia se asocia esencialmente a una alteración en los procesos de implantación, en donde sí existe una migración trofoblástica incompleta, sí, que genera una remodelación inadecuada de las arterias espirales, que conduce eventualmente a hipoxia placentaria, que al estar alterada o al estar sufriendo esta placenta, lo que va a generar es una liberación de diferentes factores antiangiogénicos a la circulación materna. Aquí en este esquema sí podemos ver la modificación de una arteria espiral, normal, y una afectada con preeclampsia. Podemos apreciar que la luz de esta arteria espiral es mucho más grande en embarazo normal que en preeclampsia, y esto genera eventualmente un flujo de alta resistencia, etcétera, etcétera, con alteración a nivel endotelial. Entonces, si ustedes se fijan en un embarazo normal, existe esta migración de trofoblasto extravilloso intersticial, y esto permite que esencialmente la placenta orade, ¿sí? Literalmente lo que es el miometrio, y de esta manera se consiga un mejor proceso de implantación. En contrapartida, en la preeclampsia vamos a tener que este trofoblasto extravilloso intersticial tiene o sea, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el trofoblasto extravelloso endovascular migra mucho más profundamente, y aquí esta migración, si ustedes se fijan, está muy limitada, ¿sí? Y el trofoblasto extravilloso invasor también tiene limitaciones en sus movimientos, y esto hace que la placenta de alguna manera tenga un proceso de fijación muy deficiente. Muy bien. Entonces, dentro de esta fisiopatología de la placentación, digamos, de la preeclampsia, se conocen cualquier cantidad de eventos que pueden estar relacionados con esta enfermedad, ¿sí? Se conoce esencialmente que existen procesos inmunes relacionados, ¿sí? Sabemos perfectamente bien lo que pasa con las células NK y su reconocimiento de algunas de las células trofoblásticas. Los factores genéticos, que son sobre los que nosotros nos hemos enfocado más, ¿sí? En este sentido, nuestro perfil es más tendiente hacia la evaluación de factores genéticos, sí, que eventualmente todos estos procesos inmunológicos, genéticos, trabajan esencialmente en concierto para dar la disfunción placentaria con restricción del crecimiento. Como habíamos comentado, existe liberación de algunas sustancias antiangiogénicas y otros mediadores, y esto eventualmente genera problemas, ¿no? Y genera problemas a diferentes órdenes, como por ejemplo tenemos una vasoconstricción generalizada,
disfunción endotelial generalizada, inclusive a nivel renal es muy acusada esta disfunción endotelial, y esto va a tener repercusiones en diferentes aparatos y sistemas, ¿no? A nivel hepático, renal, a nivel cerebral, entre muchos otros. Y lamentablemente estos parámetros se continúan durante la vida adulta, y esto es tópico de muchas investigaciones recientes, en las cuales se ha visto que cuál es la consecuencia de presentar preeclampsia en el estado de salud de un individuo que lo ha padecido. Este esquema, que de alguna manera es un trabajo que acaba de publicar la doctora Rana en 2019, y en este esquema se ejemplifica y se sintetiza esencialmente lo que pasa tanto en la etapa 1, que es una placentación anormal, y en la etapa 2, lo que sería el síndrome materno. De hecho, hasta hace algunos años se consideraba que existe una preeclampsia placentaria. Esta preeclampsia placentaria tenía un índice de morbimortalidad mucho más alto y la severidad era mayor, y una preeclampsia materna, que tenía que ver esencialmente con la presencia de factores de riesgo maternos, como la obesidad, resistencia a la insulina, entre muchos otros, ¿no? Entonces, estos factores en la placentación anormal o en el estadio 1, que son factores genéticos, factores maternos ambientales, aunque estos factores maternos tienen que ver más bien con la exposición a diferentes sustancias que condicionan alteraciones epigenéticas, factores inmunológicos donde estaría participando el papá, que conllevan a esta placentación anormal con isquemia placentaria, y se hace un círculo vicioso en el que de alguna manera se genera hipoxia persistente, estrés oxidativo, hipoperaxidación lipídica, entre muchas otras cosas, liberación de estos factores y el desarrollo de ciertas manifestaciones clínicas y complicaciones asociadas. ¿Cómo sabemos nosotros que la preeclampsia tiene una etiología genética? Bueno, esencialmente sabemos que la preeclampsia tiene un componente genético, ya que existe un mayor riesgo para presentar la enfermedad cuando, por ejemplo, la mamá, la tía o la abuela, ¿sí? Tienen antecedente, o sea, la mujer tiene estos antecedentes familiares de preeclampsia, y su riesgo se incrementa de manera importante entre mayor número de mujeres con preeclampsia existan en la familia. De hecho, tenemos el caso de una familia en la que incluso se presentaba fenómeno de anticipación, que es el hecho de que en generaciones subsecuentes las pacientes generaban, ¿sí?, un síndrome vasomotor muchísimo más intenso, incluso les iba mucho peor en relación a la generación antecesora. Entonces, esto también apunta que existe evidentemente una etiología genética. Ahora bien, en relación a esta misma etiología genética, sabemos que en el 35% se sabe que hay genes involucrados con esta enfermedad y son de la mamá. 20% en realidad son factores genéticos fetales como tal, que recordemos que siendo fetales tiene que ver la participación de la mamá y el papá, y 13% factores puramente genéticos de la pareja. Sí, incluso ahora existe la tendencia a evaluar no solamente la obesidad de la mamá como factor de riesgo, sino también la participación de la obesidad en el papá para el desarrollo de la enfermedad. Existen diferentes teorías acerca de la preeclampsia, existen diferentes genes que se han evaluado para el desarrollo de la enfermedad. Algunos tienen que ver con desórdenes del metabolismo lipídico, estrés oxidativo, desórdenes hemostáticos, ¿sí?, angiogénesis alterada, vasculogénesis alterada también, defectos esencialmente de la placentación, que evidentemente son muy tempranos, y mala adaptación inmunológica. Entonces, todos estos, en realidad, sabemos ahora, de acuerdo a cómo hemos ido conociendo un poco más de la fisiopatología de la enfermedad, que no existe como tal un solo gen asociado a la preeclampsia, ¿no?, sino que o es el concierto o la participación concertada de genes en diferentes de estos grupos, digamos, de estos diferentes eventos fisiopatológicos, los que en concierto van a dar lugar al desarrollo de la enfermedad. Sí, y esto es natural. Normalmente, cuando nosotros en genética tenemos factores o enfermedades con patrones de herencia compleja,
Asociamos estos patrones de herencia compleja a la participación no de uno, sino de diferentes polimorfismos o de diferentes variaciones genéticas que en colaboración con factores ambientales predisponentes tienden a generar la enfermedad. Este esquema que está aquí es un esquema en realidad ya tiene bastantes años, ¿sí? Se sabe que existen alrededor de 50 genes candidatos de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos, algunos de los cuales comentamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, la evaluación de algunos de estos genes que ustedes pueden ver aquí han generado resultados inconsistentes. Algunos realmente sí tienen o se ha encontrado como más reproducibilidad en diferentes poblaciones, como el factor 5 de Leiden, la metilente tetrahidrofolato reductasa, el gen de angiotensinógeno, la oxidonitritosintasa variada endotelial, TNF-alfa y el factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Sí? Sin embargo, algunos de estos otros también se han asociado, aunque en menor cuantía. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos resultados inconsistentes? Bueno, uno, porque evaluamos genes individuales, es decir, en realidad tendríamos que evaluar diferentes variaciones genéticas dentro de un mismo gen y diferentes genes. ¿Sí? Esto nos permitiría tener una mayor plasticidad para identificar resultados potencialmente asociativos, ¿sí? Que las poblaciones son relativamente pequeñas. Esto hasta hace poco, hace un año, 2 años, un grupo multidisciplinario de un montonal de países, no recuerdo exactamente cuántos países eran, encontraron exactamente en la región extragénica de este gen, ¿sí? Encontraron un marcador que inequívocamente está asociado a preeclampsia, pero trabajaron con miles y miles y miles de mujeres en diferentes países. De forma tal que este fue un resultado mucho más consistente que de alguna manera nos permite identificar esto como un factor de riesgo y como nota al calce es uno de los polimorfismos que estamos evaluando en colaboración con diferentes países a nivel latinoamericano a través de la Red Iberoamericana de Trastornos Hipertensivos del Embarazo a la que pertenecemos, ¿sí? Una cosa que es bien importante y que seguramente ustedes se han encontrado, ustedes como ginecobstetras se han encontrado con bastante frecuencia, que nosotros tenemos criterios diagnósticos muy variables, ¿sí? Entonces, inclusive aquí mismo, la ciudad de Durango es una ciudad relativamente pequeña, pero incluso entre diferentes instituciones de salud tenemos que algunos de los criterios varían. Entonces, nosotros tenemos que, en algunos casos tenemos sobrediagnosticada la preeclampsia, en algunos casos subdiagnosticada la preeclampsia, hasta que no lleguemos esencialmente a una homogeneidad en los criterios diagnósticos, que esto sea generalizado y que es una de las metas que nosotros pretendemos en Latinoamérica, vamos a poder tener realmente estudios que sean representativos de toda la población. Y estas diferencias interpoblacionales, ¿sí? Entonces, evidentemente la población de México es el 75% somos mestizos, ¿sí? Pero, por ejemplo, la población en Argentina, la gran mayoría de la población en Argentina es caucásica y sabemos que existen diferencias interétnicas bien importantes entre las diferentes poblaciones, lo cual implica que no todos los resultados van a ser aplicables entre las diferentes poblaciones. Entonces, si nosotros sabemos que la placenta tiene determinantes genéticos de mamá y de papá, la pregunta es, ¿por qué tan pocos estudios se han encargado de evaluar al papá? ¿Sí? Entonces, nosotros, precisamente esta ha sido una de las situaciones que nos han llevado a investigar de manera sistemática las parejas de estas pacientes. De hecho, ahorita comentando con el doctor Marcelo, sí comentábamos que incluso algunos papás declinan la invitación e incluso le insisten a sus parejas que no entren al estudio, ¿no? Y evidentemente nos estamos enfrentando con mucha frecuencia este tipo de negativas de los papás. Tal vez es por eso que son tan difíciles de hacer, pero bueno, no nos ha ido tan mal, digamos. Hemos tenido oportunidad de tener resultados interesantes. Ya hablándoles un poco más de las cosas que nosotros hemos estado haciendo, uno de los sistemas que ustedes saben que se ha investigado más a nivel de preeclampsia es el sistema de renina-angiotensina aldosterona. Entonces, ¿y esto por qué? Porque sabemos que existen diferencias en los componentes del sistema RAS, existen o se expresan de manera diferencial entre embarazos normotensos y embarazos con preeclampsia. Entonces,
de alguna manera, al hacer una revisión ahí bibliográfica, encontramos algo bien interesante. Nosotros encontramos que durante el embarazo, ¿sí?, nosotros tenemos que existe un análogo de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí?, que es la quimasa. Y esta quimasa aparentemente suple de alguna manera a la enzima convertidora de angiotensina y eventualmente puede condicionar hipertensión. ¿Sí? Ahora bien, esta ECA, digamos, a nivel del embarazo, disminuye muchísimo su expresión y esta quimasa aumenta, de forma tal que dijimos, bueno, pues vamos a evaluar lo que está pasando con esta quimasa. Y entonces se nos ocurrió una cosa, se nos ocurrió además que existían algunos genes que están relacionados con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y encontramos, fíjense, esto es bien interesante, nosotros encontramos que el gen de renina, sí, que no se ha encontrado muy sistemáticamente asociado a preeclampsia, encontramos que está pegadito de manera contigua en el cromosoma 1 con este gen KIS, ¿sí?, que ya sabemos que está asociado con relativa frecuencia a preeclampsia. Entonces, se nos ocurrió pensar que podríamos evaluar la expresión de estos dos genes en mujeres con preeclampsia, y lo que encontramos fue algo bien interesante, ¿sí? Lo que nosotros encontramos es que había diferencias significativas, ¿sí?, en el perfil o en la expresión relativa entre pacientes con preeclampsia y mujeres con embarazo normal para el gen KIS. Y este mismo resultado, aunque menor, en realidad esto no lo encontramos con renina. Entonces nos llamó muchísimo la atención por qué estaba pasando esto, ¿no? Y sabemos que las quispeptinas también tienen mucho que ver con la activación de algunas enzimas proteolíticas. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, si no hay unas diferencias significativas con relación a la renina, pues ahora decidimos, ¿sí?, hacer una subestratificación o una estratificación de las pacientes con preeclampsia y decidimos dividirlas, ¿sí?, en mujeres con preeclampsia leve y mujeres con preeclampsia severa. Y cuando nosotros hicimos esto, sí encontramos que sí había diferencias significativas en el perfil de expresión de renina, ¿sí? Les recuerdo que cuando evaluamos casos y controles no encontramos diferencia, pero cuando evaluamos por severidad sí la encontramos. Entonces, posiblemente renina tenga una molécula subyacente, una molécula que está por encima de ella, ¿sí?, y que cuando se expresa esta renina de manera alterada, bueno, va o es la que puede estar condicionando el grado de severidad de la enfermedad. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué renina está dándonos esta lata? Y entonces lo que hicimos fue evaluar lo que estaba pasando a nivel del promotor, ¿sí?, y a nivel de un enhancer, recordándoles de manera muy breve que el promotor de un gen o el enhancer de un gen son literalmente como apagadores, ¿sí?, interruptores de luz, ¿sí?, que de alguna manera, si tienen o no tienen el apagador de manera correcta, se van a prender o no. Y estos apagadores que que les estoy comentando son algunos de estas variaciones que se encuentran localizadas y en la región que está afuera del gen y que de alguna manera van a regular la presencia o la expresión de este gen. Entonces, no encontramos diferencias significativas entre estos polimorfismos entre casos de mujeres con embarazo normal y mujeres con preeclampsia, pero sí encontramos un exceso de genotipo homocigoto silvestre en mujeres con preeclampsia severa. ¿Sí? ¿Por qué homocigoto silvestre? Esto es algo que nos llamó muchísimo la atención. Creemos que podría ser resultado de que la N es muy pequeña y entonces estamos en proceso de incrementar esta N para llevar a cabo el estudio o incrementar el estudio. Regresando a lo que les comentaba de la quimasa, si ustedes se fijan, esta quimasa tiene que ver con un montonal de cosas, es muy latosa, ¿no? Entonces, esencialmente lo que nosotros hicimos, bueno, pues vamos a evaluar directamente a quimasa, pero además vamos a evaluar una de las moléculas que sabemos que está involucrada con incremento en la presión arterial, que es endotelina, que si ustedes se acuerdan, la endotelina es el vasoconstrictor más importante que existe, sí es el que tiene un efecto hipertensor mayor. Pero si ustedes se fijan aquí, metaloproteinasa, interleucina 18, proliferación de mastocitos, caderinas, selectinas, aumento de inmunoglobulina E, etcétera, etcétera.
todos estos son eventos que están relacionados con preeclampsia. Entonces nos pareció un buen blanco de estudio esta enfermedad. ¿Y entonces qué encontramos nosotros? Nosotros encontramos, al hacer el análisis de el gen de quimasa entre mujeres con preeclampsia y mujeres embarazadas sanas, no encontramos diferencias significativas en el perfil de expresión de estos dos genes. Lo que no significa que no pueda ocurrir a nivel proteico. No hemos terminado este estudio a nivel proteico, pero es algo que tenemos pendiente todavía por hacer. ¿Sí? De la misma manera, nosotros no encontramos diferencias significativas cuando evaluamos el gen de quimasa a nivel de lo que es el grado de severidad de la enfermedad. ¿Sí? Y nosotros encontramos que tampoco existe una asociación entre uno de las variaciones nucleotídicas, una mutación que sabemos que está localizada en el promotor de quimasa. No encontramos asociación con la enfermedad. Sin embargo, otro polimorfismo que también evaluamos, sí encontramos asociación. Es un polimorfismo que tiene mucha más variabilidad, ¿sí? Y aparentemente sí está asociado con la enfermedad, pero ¿qué creen? Está asociado con la enfermedad el polimorfismo que viene del papá. Entonces ahí es cuando nos empezó a hacer sentido todo este asunto. Y entonces, como les estaba comentando, también decidimos evaluar el gen de endotelina. Y sorpresa, aquí sí encontramos diferencias extremadamente significativas entre mujeres con preeclampsia y mujeres con embarazo normal. Encontramos un incremento importante de endotelina en mujeres con preeclampsia en relación a mujeres con embarazo normal. Cuando hicimos la estratificación por grado de severidad, no encontramos nada. Pero finalmente, ¿a qué es a lo que nos condujo esto? ¿Cómo nosotros podemos explicar este asunto? Aparentemente, uno de los activadores más importantes de endotelina es TGF-beta. Y ocurre que en el líquido seminal es en el lugar donde más expresión de TGF-beta existe. Entonces, esto también, evidentemente, si uno busca una asociación, uno pensaría de manera fácil que este TGF-beta del papá de alguna manera tenga alguna especie de activación sobre endotelina, digamos, a nivel placentario, y esto eventualmente conducir a la presencia de la enfermedad. Estos estudios de expresión que les estoy comentando se hicieron evidentemente en placentas a término, ¿sí? Lo cual de alguna manera limita el estudio, porque en realidad no estamos viendo la fotografía de lo que ocurre al inicio del embarazo, que es cuando en realidad se dan todos este concierto fisiopatológico más relevante en la preeclampsia. Pero ¿qué pasó? Nosotros lo que tratamos es de explicar esta variación, ¿sí? en el perfil de expresión del gen EDN1 en la placenta. Y ocurre que encontramos algo súper interesante. Encontramos que cuando evaluamos a los papás, en este caso, encontramos que en los papás este polimorfismo, esta variación nucleotídica, tiene un efecto protector para la preeclampsia, ¿sí? Entonces, esto, pues evidentemente causó revuelo. Esto lo publicamos ya hace algunos años, en 2016, ¿sí? Y entonces esto también pues nos ha motivado mucho a evaluar este tipo de polimorfismos, este tipo de variaciones, no solamente en las mamás y en el papá. Y esto, fíjense cómo aquí, por eso es lo importante de evaluar a los papás, no es algo baladí, no es algo que así se nos ocurra porque sí, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos a las mujeres, no hay asociación significativa. Y entonces aquí les llamo la atención en el sentido de cuántos estudios de asociaciones, bien sean negativas o positivas, hemos descubierto o hemos encontrado en la mamá, en la literatura, que posiblemente estén incompletos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente particularmente en este estudio, encontramos que el papá es el que está jugando un papel relevante en el desarrollo de la enfermedad, no así la mamá. Y cuando nosotros hicimos el estudio tanto en mamás como en papás de manera combinada, ¿sí? Nosotros no encontramos asociación ni positiva ni negativa. Muy bien. Ok, ahora bien, bueno, muy bien. Así como ocurre con la preeclampsia en el sentido de investigar cuáles pueden ser marcadores de riesgo para su desarrollo, uno de los intereses también del laboratorio es el que ha llevado a cabo la doctora Marta Sosa, quien es experta en farmacogenética, y entonces dijo, bueno, pues
si Carlos está evaluando los marcadores de riesgo, pues ahora yo voy a evaluar cómo las mujeres con preeclampsia están respondiendo a los diferentes tratamientos disponibles que existen. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema. Son las mismas pacientes con preeclampsia, pero también nos interesaba mucho identificar marcadores genéticos asociados con falla en la respuesta al tratamiento. Estos son algunos de los fármacos, por no decir los principales fármacos que aquí en México se usan para el tratamiento de la preeclampsia severa y para el tratamiento de la eclampsia, además de otros fármacos que se usan para tratar ya complicaciones de esta enfermedad. Básicamente es el nifedipino, alfa-metildopa e hidralazina para ambas complicaciones. Bueno, sabemos que, yo creo que ustedes más que yo que estoy en el laboratorio, pues se ha dado cuenta que hay una variabilidad interindividual muy, muy grande en la respuesta a fármacos. Incluso dentro de una misma región podemos ver que no es lo mismo, por ejemplo, aquí en México no respondemos igual las personas que vivimos en el norte que las que vivimos en el sur. ¿Por qué? Pues porque en el sur hay una cantidad muy importante de personas de origen indígena y en la parte norte pues hay gente con más raíces europeas, ¿sí? Entonces, bueno, esto significa que el régimen terapéutico no puede ser manejado de la misma manera, incluso dentro de un mismo país, ¿sí? Esta variabilidad depende de muchos factores, entre estos, bueno, que tu fisiología, si estás enfermo, si estás sano, depende de tu herencia genética y también de la interacción ambiental, que es muy importante. Nosotros nos hemos enfocado a estudiar qué tanto tu herencia genética o los factores genéticos influyen sobre la respuesta a los fármacos. ¿Sí? Bueno, para los que están poco familiarizados con estos términos, nosotros hemos evaluado polimorfismos genéticos o lo que se llama actualmente variantes nucleotídicas, ¿sí? Un polimorfismo o una variante nucleotídica es la existencia de múltiples alelos de un gen que están presentes en una población y que son expresados con diferentes fenotipos. ¿Qué fenotipos? Bueno, podemos observar, como podemos observar en esta figura, hay personas o hemos identificado personas con fenotipo metabolizador lento, ¿sí? Es decir, eliminan muy lento el fármaco o los metabolitos que son producto de la biotransformación del fármaco e incluso, bueno, esta acumulación puede llevar a un efecto tóxico. La mayoría de la población, afortunadamente, tiene este fenotipo o este comportamiento metabolizador rápido, es decir, se les da el fármaco, metabolizan este agente y lo eliminan de manera rápida. Otro grupo pequeño también de la población puede eliminar demasiado rápido, extremadamente rápido, pero el problema en estos es que no tienen un efecto terapéutico y esto se les conoce como metabolizadores ultra rápidos, ¿sí? Bueno, se ha identificado que los polimorfismos genéticos tienen una tienen un fuerte papel en esta variabilidad, sí juegan un papel muy importante en esta variabilidad. Sí, de hecho se ha visto que individuos que tienen un alelo que codifica para una enzima con baja función, pues se asocia con un fenotipo metabolizador lento. Aquellos que tienen un alelo silvestre, es decir, sin ninguna mutación, como consecuencia una enzima funcional, pues son el resto de la mayoría de la población que son metabolizadores rápidos y se ha observado que hay incluso personas que tienen duplicaciones de ciertos genes o algunos cambios que tienen como consecuencia una enzima catalíticamente mucho más activa que la que tiene un metabolizador rápido y es cuando vemos este fenotipo metabolizador ultra rápido. Bueno. A raíz de esto, bueno, nosotros con esto en mente propusimos, o más bien realizamos un estudio de evaluación de polimorfismos genéticos de 3 enzimas que están involucradas en el metabolismo de nifedipino e hidralazina, que son los fármacos que se usan para el tratamiento de la preeclampsia aquí en Durango. Son los principales fármacos que se les da a estas mujeres. ¿Sí? Evaluamos polimorfismos en CYP3A4, 3A5 y N-acetiltransferasa. Además, también evaluamos algunos polimorfismos en un transportador que se llama MDR1 o ABCB1 o también llamado PGP, que quizá alguien lo conoce así.
quisimos integrar también o evaluar algunos polimorfismos en este transportador que tiene como sustrato nifedipino, ¿sí? Entonces, para nosotros era, bueno, buscando como una herramienta útil que pudiera contribuir a mejorar el tratamiento en estas pacientes, ¿sí? Bajo tratamiento con nifedipina e hidralazina. Entonces, bueno, para terminar así rápido, les voy a decir el resultado que vimos. No vimos que ninguno de los polimorfismos en 3A4 y 3A5, que son dos enzimas que metabolizan nifedipino, no se asociaron con falla en la respuesta al tratamiento. Pero, sin embargo, ni tampoco ninguno de los polimorfismos en NAT, en N-acetiltransferasa, que es la enzima que metaboliza hidralazina. No observamos nada positivo. Pero observamos que un polimorfismo en MDR1, que es el 2677G por T, se asoció con falla en la respuesta clínica a nifedipino en pacientes con preeclampsia. Sí, como pueden ver, es un OR pues, bastante alto. Esto lo vimos bajo un modelo de herencia dominante. Sí, cabe mencionar que falla en la respuesta para nosotros fue aquellas pacientes que aún después de darles varias dosis de nifedipina o hidralazina no bajaron los niveles de tensión arterial, ¿no? Entonces a estas pacientes hubo necesidad de darles un antihipertensivo más o aumentarles la dosis del antihipertensivo que se les estaba dando en ese momento. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero mencionar además la importancia de este transportador. Se ha identificado o se expresa en diferentes tejidos como el hígado, en el intestino, en leucocitos. Entonces, tiene una importante participación en la expulsión de fármacos de las células. ¿Sí? Bueno, dado que no observamos que ningún resultado positivo de los alelos evaluados en 3A5 y 3A4 con la respuesta a nifedipino, pues hicimos un análisis de asociación, de regresión, a ver si algunos de estos polimorfismos se asociaron con el desarrollo de preeclampsia, porque pues estos genes CYP3A4, 3A5 y NAT no solamente tienen como blancos el metabolismo de fármacos, ¿sí? Estas enzimas metabólicas también participan en la síntesis y en el catabolismo de hormonas, por ejemplo. Entonces, tienen además de hormonas, muchos otros sustratos endógenos. Entonces, por eso dijimos, bueno, vamos a evaluar, ya que tenemos aquí las ondas y todo el material, pues vamos a evaluar, hacer un análisis de asociación. Y vimos que el alelo CYP3A5 asterisco 1, que ese es en realidad el alelo silvestre, se asoció con el riesgo de desarrollar preeclampsia. Una explicación a esto es que este gen, como les decía, no solamente metaboliza fármacos, este gen está involucrado en la hidroxilación de corticosterona y cortisol, ¿sí? Y si tenemos una enzima funcional, entonces, al metabolizar estos agentes, estos lo que hacen es aumentar la retención renal de sodio e influir en el aumento de la tensión arterial. Entonces, si tenemos una enzima funcional, es probable que esté pasando a un aumento de retención de sodio y por ende, pues, aumente la tensión arterial en personas que tienen la variante silvestre, ¿sí? Hasta el momento no hay otro estudio que haya encontrado esta asociación, no hay estudios previos que hayan reportado la asociación de CYP3A5 con algún polimorfismo de CYP3A5 con preeclampsia, pero sí los hay en poblaciones que tienen con hipertensión, con problemas de hipertensión. Sí se han encontrado asociaciones de la variante de CYP3A5 silvestre con este padecimiento, con presión arterial alta. Bueno, además, ya que contábamos con las placentas de estas pacientes con preeclampsia, pues dijimos, bueno, vamos a analizar qué tanto estos genes involucrados en el metabolismo de los fármacos se están expresando en las pacientes a las que se les está dando nifedipina e hidralazina. Entonces, nosotros evaluamos los niveles de expresión de CYP3A5 y de CYP3A4 en pacientes con preeclampsias a las que se les dio nifedipina, y en pacientes embarazadas sanas tenemos ahí muestras de controles, y en pacientes con preeclampsia pero que no recibieron este fármaco, y si vimos una expresión mayor del gen CYP3A5 con relación a los otros dos grupos
y diferente, significativamente diferente contra los niveles de expresión en las embarazadas sanas, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos habla de que sí hay cierta inducción de CYP3A5 en placenta, en pacientes que reciben este medicamento. No detectamos en ninguna de las pacientes la expresión de CYP3A4, por lo que probablemente en placenta este fármaco tenga un papel más relevante en el metabolismo de nifedipina. También evaluamos los niveles de NAT2 en las placentas a término de todas estas pacientes. NAT2, recuerden que es la enzima que metaboliza hidralacina, y sí también vimos que se expresa un poquito, vemos una expresión un poquito elevada en pacientes que recibieron el fármaco con relación a quienes no tienen preeclampsia o, perdón, sí, no recibieron hidralacina o pacientes sanas. Sin embargo, esta diferencia no fue significativa. Ahí vamos a aumentar el tamaño de muestra para ver si vemos estas diferencias más significativas, ¿no? Entonces, bueno, con esto nosotros concluimos que el tratamiento con nifedipina e hidralacina en pacientes con preeclampsia, de alguna manera, pues sí, estimula la expresión placentaria de los genes CYP3A5 y NAT2, lo que pone de manifiesto, pues, el papel de la placenta en el metabolismo de estos fármacos en mujeres embarazadas, ¿sí? Bueno, finalmente, también nosotros determinamos la asociación de las variantes genéticas biparentales de dos de los polimorfismos de N-acetiltransferasa y otro que es el de epoxidihidrolasa, ¿sí? Con preeclampsia. Cabe mencionar que estas dos enzimas están involucradas en el metabolismo de sustancias, no solamente de genobióticos, sino también de endobióticos, ¿sí? Y su papel es desactivar o biotransformar sustancias que están involucradas en aumentar el estrés oxidativo, ¿sí? Sustancias que son muy reactivas, que incluso pueden unirse a DNA y formar aductos. Entonces, estas enzimas están involucradas en desactivar, como quien dice, sustancias endógenas que promueven el aumento del estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, bueno, como ya les comentaba Carlos, hemos trabajado con las parejas, tuvimos o completamos un grupo de 55 casos y sus parejas y 45 controles y sus parejas, ¿sí? Esto lo hicimos mediante PCR en tiempo real. Y encontramos que, bueno, para el alelo o la variante nucleotídica NAT2*5 C por T, encontramos que hay el genotipo CC mostró una frecuencia significativamente mayor en los controles de los grupos combinados que en los casos, significativa. Las frecuencias alélicas y el resto de los genotipos pues no mostraron diferencias entre mujeres, hombres o grupos combinados. Y bueno, en realidad no encontramos asociación, a pesar de esta diferencia, no encontramos asociación con preeclampsia. Pero, por ejemplo, otro de los alelos que evaluamos, que fue NAT2*6 G por A, sí observamos diferencias significativas entre los grupos combinados, es decir, mujeres, hombres, casos contra mujeres, hombres, controles, en la frecuencia del genotipo GG y en la frecuencia del genotipo GA, ¿sí? De hecho, el genotipo GA mostró una mayor frecuencia en mujeres afectadas con preeclampsia, ¿sí? Y al hacer el análisis de asociación, de regresión, observamos que este alelo se asoció significativamente con la enfermedad en el grupo de las parejas. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, NAT2, como les digo, está involucrada en detoxificar sustancias endógenas que pueden aumentar el estrés oxidativo. Entonces, dado que esta variante, la variante 6, se ha asociado con una mayor actividad catalítica, de hecho, un 70% mayor o con relación a la variante silvestre, pues pensamos que menor actividad, dado que tiene menor actividad catalítica, pues tendrá un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, dado que tiene menos capacidad para disminuir sustancias altamente reactivas y que aumentan el estrés oxidativo, ¿sí? Hasta ahorita no hay estudios previos que hayan reportado un resultado como este en otras poblaciones, ¿sí? Lo único que se sabe es, por ejemplo, que se ha visto una mayor cantidad de pacientes con preeclampsia que son metabolizadores rápidos
o acetiladores rápidos, dado que NAT acetila sus sustratos, entonces hay una mayor cantidad de acetiladoras rápidas entre las pacientes con preeclampsia, pero es lo único que se sabe hasta ahorita. También analizamos polimorfismos en epóxido hidrolasa, ¿sí? Entonces, aquí observamos que hay diferencias significativas entre casos y controles de mujeres entre los genotipos AA y AG, ¿sí? Vean que son diferencias significativas. Aquí observamos que la variante nucleotídica G mostró un efecto protector en el grupo de las mamás, ¿sí? Y bueno, aquí lo que observamos es que la variante G tiene una mayor actividad catalítica y por lo tanto la capacidad de metabolizar o disminuir sustancias que aumenten el estrés oxidativo, lo cual puede responder, puede explicar este papel protector que observamos en las mamás. Este resultado es paradójico, ya que con respecto a otros anteriores, ya que en otras poblaciones lo que han visto es que esta variante se asocia con el desarrollo de preeclampsia, ¿sí? Bueno, y ya, bueno, para finalizar, quiero mostrarles algunos de los equipos que tenemos en el laboratorio. Este es un secuenciador. Nuestros caballitos de batalla, pues son los termocicladores en tiempo real, que todo el tiempo están funcionando para nuestros ensayos de expresión y los ensayos de genotipificación. Ellos son dos de nuestros estudiantes de doctorado, Ricardo Hassel, el doctor Carlos Galaviz, el doctor Miguel Correa, perdón, que es un colega del laboratorio que trabaja en otra área, nuestra técnico de laboratorio, Margarita, y pues una servidora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos y Marta, por mostrarnos su resultado. Estamos, obviamente, tan disponibles para responder alguna duda, alguna consulta que tengan quienes están presentes. También a los y las presentes les voy a pedir que quizá en un momento quienes puedan encender la cámara también para poder ahí estar en algún contacto más orgánico en esta realidad virtual. Pero no sé si hay alguna duda. Yo obviamente tengo varias preguntas o reflexiones también, quizás también para motivar al resto a preguntar. Y lo primero que a mí me surge, digamos, es la relevancia que tiene el diseñar estas investigaciones que tienen que ver con el desarrollo de una patología de la gestación, enfocándose también en los factores hereditarios, pero tanto de madre como de padre, porque como decía el doctor Galaviz, ¿cierto? Casi toda la investigación que hay está relacionada con estudiar algunas alteraciones de algunos genes en placenta o en sangre materna o muestra de la madre, pero muy poco en los padres. Entonces, mi primera pregunta o comentario tiene que ver desde su experiencia, digamos, qué es lo que uno tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, para diseñar estudios de este tipo, o cuáles son las principales dificultades al querer hacer un estudio de este tipo, que son tan necesarios, pero que a la vista de lo que se muestra también parecen ser complicados. Sí, bueno, en realidad, Marcelo, sí es complicado porque la apertura de los papás de pronto está muy limitada. Hemos advertido que mucha de esta aceptación o no aceptación en relación a la participación de los papás tiene que ver esencialmente con el nivel socioeconómico y cultural. Entonces, en algunos lugares en donde estos parámetros socioeconómico y culturales son menores, sí nos encontramos con un poco más de dificultad para convencer a los papás de participar. Inclusive, esto se ha tornado incluso tan difícil que incluso el papá o los papás incluso les prohíben a sus esposas que participen en los estudios, ¿no? Entonces, es de pronto complicado
en realidad sí tenemos que hacer como una muy buena labor de consentimiento con los papás. Necesitamos hablar con los dos y hacerles entender la importancia de este tipo de estudios. Lo que sí de pronto es complicado es que, bueno, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia esto? O sea, ¿qué gano yo con esto? O sea, ¿usted va a curar a mi esposa? O no, mire, lo que pasa es que muchas veces, pues es probable que algún familiar de su esposa o de usted mismo pueda desarrollar la enfermedad, y por eso es importante tener este conocimiento para poder diseñar después mejores tratamientos o identificar gente que esté en riesgo, ¿no? Entonces, la pregunta obligada es, bueno, pero yo qué tengo que ver, ¿no? O sea, ¿por qué yo si yo no estoy embarazado? Ah, bueno, porque finalmente el embarazo, pues es en realidad producto de usted también, ¿no? Entonces, es como picar piedra, ¿no? Es tratar de insistir, 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 y evidentemente también tratar de concientizar, digamos, necesitamos el apoyo de enfermería y de trabajo social para poder hacer este tipo de estudios donde haya una sensibilización de los papás o una apertura para que participen en este tipo de proyectos, Marcelo. Sí, sí, eso me imaginaba, digamos, y claramente se necesita un equipo más bien multidisciplinario para afrontar un desafío como ese, que de repente donde tenemos falencias, creo yo, y no se llegan a desarrollar ese tipo de investigaciones. Y aprovechando lo que tú mencionabas, porque al principio tú hacías la relación también con el bajo nivel socioeconómico y el desarrollo de la preeclampsia. Y ahí la pregunta es para ambos. No sé si ustedes han hecho algún estudio que tenga que ver con evaluar, por ejemplo, eh, factores socioeconómicos o culturales en la presencia incluso de estos alteraciones génicas o la menor respuesta, por ejemplo, o alteraciones en la respuesta a fármacos que puedan tener los pacientes, o su muestra es más bien más homogénea en cuanto a nivel socioeconómico. Pues el nivel socioeconómico de casi todas nuestras pacientes es más bien bajo, Marcelo, porque el hospital del hospital de donde nosotros tomamos muestra, pues es un hospital de la Secretaría de Salud, es pues abierto a toda la población, es gratuito, pero es muy económico, ¿no? Entonces, no es un hospital privado, es un hospital público, ¿no? Entonces, la gran mayoría de nuestras pacientes pues son de un nivel socioeconómico más bien bajo, medio bajo, ¿sí? Entonces, pues no tenemos así como mucho control. Sí, y o sea, como para comparar con cómo les va a las pacientes con un nivel socioeconómico mayor, pues no. Hemos tratado alguna vez sí tuvimos contacto con el director de un hospital privado con el que también intentamos trabajar para obtener muestra, pero pues no nos fue muy bien. Entonces, la mayoría o todas nuestras muestras más bien son de un hospital pues de ese nivel. Sí, y a esto se adiciona el hecho de que como es un hospital, digamos, muy abierto, digamos, la mayoría de las mujeres llevan un seguimiento prenatal muy deficiente. Inclusive llegamos a tener pacientes, mujeres embarazadas que llegaban, digamos, casi en expulsivo, ¿no? Entonces, esto sí ha sido de pronto un problema, sobre todo para estudios de farmacogenética como los que hace Marta, que sí me gustaría que comentara esta parte, ¿no? Que llegan ya tratadas las pacientes, entonces... Sí, de hecho, eso ha sido un problema para hacer este estudio de farmacogenética que les comenté en pacientes embarazadas bajo tratamiento con nifedipina y dalacina, porque pues muchas ya llegan medicadas, ¿sí? Y nosotros, bueno, para hacer un estudio mucho más limpio, pues necesitamos que les empiecen a dar, porque nosotros además hacíamos un estudio de farmacocinética en estas pacientes, entonces necesitábamos el plasma de inicio, ¿no? El tiempo cero. A ver, llegas al hospital y te empezamos a dar nifedipino y empezamos a hacer el tiempo cero y hasta las 12 horas estamos tomando muestra de plasma para ver
cómo van los niveles y esto cómo se asocia con la respuesta al fármaco, ¿no? Entonces, eso nos complicaba mucho el estudio de farmacocinética en esta población, porque ya llegaban medicadas, porque vienen muchas de pueblos lejanos, donde ya se les trató, ya se les empezó a dar, por ejemplo, nifedipina, no bajó la tensión arterial y las mandan acá a la capital, ¿no? A la ciudad, y pues también eso complica mucho la evaluación de la respuesta, ¿no? Porque hay que ver cuántos miligramos del nifedipino o hidralacina les dieron antes para saber por qué tienen esta respuesta, ¿no? ¿Por qué no baja la tensión arterial? Entonces esto complica más todavía la evaluación o los estudios en pacientes con preeclampsia. Sí, me imagino. Oye, menciono acá que el doctor Jaime Gutiérrez se tuvo que retirar, pero dejó ahí un mensaje, un agradecimiento en el chat. Muchas gracias, es muy interesante la presentación, pero se tuvo que retirar, así que les dejo saludo ahí. Gracias. El doctor Jaime Gutiérrez, que estaba presente en toda la presentación. Sí, bueno, a mí también me llamaba la atención lo que mencionaban, el hecho de estudiar estos fármacos. Y yo no sé si alguno de los médicos y médicas presentes me pueden confirmar, porque yo no sé en realidad cómo tratan a las pacientes con preeclampsia acá en Chile, pero no sé si alguno puede confirmar si los tratamientos son similares a los que mencionaron. No sé si alguien puede comentar algo. Hola, buenas tardes. Ahí, Francisco. En general nosotros usamos más como medicamento de primera línea y la hidralacina y el nifedipino son como medicamentos de segunda línea. Se usan también, pero en general de segunda línea, cuando no responden o responden insuficientemente a la metildopa. Esa es nuestra experiencia acá en general. O sea, metildopa primero y después lo otro, nifedipina y hidralacina, así que no funciona el primero. Complementariamente, sí. Sí, ahí hay alguna diferencia, pero claro, como decía Marta, yo entiendo que también algunas problemáticas que se dan acá, me imagino que son similares en cuanto a que a veces las dosis no son las mismas en los distintos centros, o la forma la frecuencia incluso en aplicar las dosis tampoco son tan uniformes, entonces se encuentran con las mismas preguntas que quedan ahí, claro, de si en realidad responden o no responden las pacientes, o si no están respondiendo quizás por diferentes criterios que se ocupan en la aplicación de los fármacos. Así es. Sí, ahora pensando en la fisiología de la placenta, a mí me llamó mucho la atención esto de mostrar que la aplicación del fármaco induce la expresión de las enzimas que catalizan el fármaco, ¿no? O sea, en placenta. Claro, en placenta. Y relacionado con eso, si las enzimas están en la placenta, la pregunta es ¿dónde están en la placenta? Y si los metabolitos de estos fármacos, entonces, si se metabolizan en la placenta, pasan al feto. Esa es la... Sí, mira, la placenta en general hemos visto que tiene muy poca participación en el metabolismo de fármacos. Sí, muy poca, porque tiene muy poca, la cantidad de enzimas metabólicas, a diferencia de las que existen en el hígado, es mucho menor. Y la variabilidad, o sea, tienen hay muy pocas enzimas, muy pocas enzimas con relación a las que existen en el hígado o en el riñón, pero sí se ha visto que hay algunos fármacos que sí se metabolizan en la placenta y que incluso se han identificado metabolitos que son producto de esa biotransformación, de ese metabolismo de fármacos, que se han encontrado en diferentes especímenes fetales y en la placenta, ¿no? Aquí, bueno, nosotros pues solamente tenemos este antecedente de que sí se están activando las enzimas y quizá porque en la placenta se están transportándose nifedipina y hidralacina, llegan ahí y reactivan la enzima, pero es todo lo que sabemos hasta ahorita, Marcelo. No sabemos, no hemos ido más allá, ¿no? Solamente quisimos explorar qué tanto la placenta podría contribuir en el metabolismo, además del metabolismo materno. Y esto es lo que sabemos hasta ahorita. No hemos cuantificado o determinado los niveles de los metabolitos o incluso del fármaco en la placenta. Yo creo que sería algo bien interesante que podríamos hacer en mujeres
en mujeres con preeclampsia bajo este tratamiento. Claro, claro, porque lo que uno quisiera es que la placenta fuera, en el caso de los fármacos, una barrera y Sí, simplemente el de fármaco hecho, tuviera efecto en el sistema materno. no es una barrera como tal, en realidad ya se ha visto que no es una barrera, pero trabajan también los transportadores que están en esta barrera, mientras que unos son o captan el fármaco y lo integran a la placenta, otros lo que hacen es expulsarlo, ¿no? Entonces quizá algunas veces el fármaco ni siquiera alcanza a la circulación fetal, porque hay otros fármacos que están en la membrana basal de la barrera placentaria que se encargan de expulsarlo de la parte, otros genes, otros transportadores, que se encargan de transportarlo de la parte fetal a la placenta e incluso otros que están en la membrana apical que los mandan o los expulsan hacia la circulación materna. Entonces ahí más bien los que limitan la exposición a fármacos básicamente son los transportadores y que ahí sí son muchos, son muy variados en la barrera placentaria. Entonces ahí son los que tienen el papel relevante y limitan la exposición son los transportadores en la barrera, más que las enzimas, ¿no? Entonces a lo mejor algunos, gracias a esos transportadores, ni siquiera se alcanzan a metabolizar o se metabolizan en muy bajo nivel. Pero lo que sí ocurre es que gracias a estos transportadores, metabolitos que pueden ser metabolizados, que pueden ser producto del metabolismo materno, sí pueden entrar a la barrera placentaria e incluso llegar al feto, pero provenientes del metabolismo de la mamá, porque te digo, hay una variedad muy amplia de transportadores en la placenta. Eso sí, no, está muy, muy estudiado, mucho más estudiado que las enzimas metabólicas. Sí. Sí, hay otra duda. Yo tengo una última pregunta ya para ir cerrando la discusión. Una pregunta que siempre surge cuando uno hace estos estudios y quiere evaluar, por ejemplo, en este caso, polimorfismo o alguna alteración asociada a la patología, es si uno puede pensar de que en algún momento esto pueda servir de criterio diagnóstico, por ejemplo, en el caso de la preeclampsia, para tratar de detectar tempranamente, sobre todo las preeclampsias severas. Entonces la pregunta es si, por ejemplo, la detección de polimorfismo o de alteraciones, por ejemplo, en los genes paternos, puede llegar a pensar en aplicarse como diagnóstico, cómo debería hacerse, cómo se tiene que hacer, digamos, a partir de muestras de sangre del padre, etcétera. ¿Sería muy caro hacerlo? Preguntas así como Claro. más prácticas de aplicación. Sí, entiendo. Bueno, el fin mismo de los estudios que hacemos para el diagnóstico es ese. Ese es el sueño de todos quienes trabajamos variaciones nucleotídicas en preeclampsia. Tratar de establecer algoritmos diagnósticos moleculares. Esa es la intención última que nosotros o que todos nosotros tenemos. Esencialmente sí, necesitaríamos contar con la aprobación del papá y sí necesitaríamos de alguna manera evaluar el material genético del papá. La ventaja de este tipo de estudios, a diferencia de los estudios de expresión, es que si nosotros evaluamos el genotipo del papá, ¿sí? Lo que podemos hacer es incluso, podríamos decirle a una pareja que incluso ni siquiera está en embarazo, podemos sugerirles que tiene un cierto riesgo de desarrollar preeclampsia si se llegan a embarazar, ¿sí? Entonces, esto sería maravilloso y eso es finalmente lo que nosotros pretendemos, ¿no? En últimas, eso es lo que queremos hacer, pero bueno, sí, efectivamente, como comentas, pues es algo difícil de lograr, no es tan sencillo y se tiene que evaluar no un marcador, sino muchos marcadores que de alguna manera actúen de manera sinérgica, ¿sí? Y que nos puedan explicar el fenotipo completo, que pues evidentemente es muy, muy complejo, ¿no? Es muy, muy complejo. Claro, la idea es buscar, como dices tú, algoritmos basados en diferentes, quizás, zonas, digamos, a analizar. Combinaciones, Combinaciones, claro. exactamente. Bien, pues algunos no querrán hacerse ese test antes de
de procrear, digamos, podrían ser malos candidatos. Sí. Pero es cierto, la otra vez yo veía a alguien otro investigador que hacía algo similar, pero veía más bien a nivel clínico y con factores, digamos, y resultados obstétricos perinatales, pero hacía la asociación con factores paternos tipo índice de masa corporal y niveles de colesterol, por ejemplo. Y también existía la asociación, digamos. Entonces, él recomendaba, de hecho, como una especie de broma también, de que tenían que fijarse con quién tenían su hijo. Sí, En realidad sí. sí. Sí, de hecho, ya no hubo más tiempo, pero existe la teoría el papá peligroso, ¿no? Mm, De estos papás que tienen diferentes parejas y esas mm. parejas tienen preeclampsia. Todas. Todas tienen No, preeclampsia. Hay un caso muy sonado de una persona que tuvo 4 parejas distintas y las 4 desarrollaron preeclampsia, ¿no? Son los llamados papás peligrosos. Esos son, el asunto es que es difícil encontrarlos, ¿no? Pero está claro que, bueno, ahí se queda de manifiesta la participación del papá, pero creemos no solamente que es el papá, sino la combinación de mamá y de papá, porque la que se enferma es la placenta, ¿no? Y la placenta lleva a mamá y a papá. Entonces, en realidad es la conjunción de los dos lo que tenemos que evaluar, ¿no? y en tu revisión de literatura, ¿has visto estas asociaciones en preeclampsia y en otras enfermedades también? ¿O más que nada en preeclampsia se ha visto lo En del factor paterno, digamos? preeclampsia es donde se ha visto más y sin exagerar hay como 7 estudios, o sea, muy poca gente hemos trabajado esto, muy, Mm, muy poco. Y hay por ahí un estudio que hicieron sobre diabetes gestacional, mm. pero no es mi campo, no trabajo diabetes gestacional, pero tampoco hay mucha información No, respecto a la participación claro, del papá. seguro hay casi nada, debe ser. ¿Ya? Entonces puede ser que tampoco se haya encontrado, que no se ha buscado. ¿Ya? Exacto. Sí. Bien, pues quiero dar las gracias, ya, repetir las gracias al doctor Galaviz y a la doctora Sosa por aceptar esta invitación. Quedan muchas cosas ahí pendientes a seguir conversando y yo espero que obviamente mantengamos el contacto y seguramente empecemos a ver también ideas de colaboración. eh, y también que quede abierta la opción a todos quienes se están formando en este caso en la especialidad de obstetricia y ginecología, que les interese este tema, que también obviamente eh, podamos mantener el contacto y si surgen ideas también de poder hacer más investigación relacionada a estos temas, nos comuniquemos, ¿cierto? Y podamos pensar en hacer algo. Bueno, están las opciones de seguir conversando, de intercambiar ideas, de hacer intercambio de investigación también, todo eso. ¿Mm? Sí, será un gustazo para nosotros, pues seguir en comunicación contigo, Marcelo, y bueno, desde luego la invitación pues para todos los residentes, o los médicos especialistas que estén interesados, se pueden comunicar con nosotros y podemos plantear alguna cosa. Sería Lo muy otro, interesante. claro, y relación a eso, hay que decir de que si queremos hacer esto con muestras de pacientes de acá, entiendo que no es tan difícil enviar muestras. Este es No, un dato importante. ¿Qué es lo que se necesita básicamente? Bueno, pues si ustedes pueden aislar el DNA, pues mucho mejor, ¿no? De hecho, nosotros hemos optado por el traslado de muestras en papel, sí, en papel filtro. Entonces, aíslan el DNA, ponen unas gotas de muestra en el papel filtro y ya nos lo mandan en un sobre normal, ¿no? Por Por paquetería, correo. pero sin el problema, sí, por correo postal o por paquetería y sin problemas de que, pues, que el permiso para trasladar la muestra, que salga de su país, que entre a México, y bueno, eso ha facilitado mucho que nosotros podamos tener muestras de diferentes países porque nos mandan la muestra en papel, ¿no? Entonces, pues aquí nosotros extraemos, incluso nos han mandado muestras, extraen
por ejemplo, el RNA de placenta, lo pasan a cDNA, ponen la muestra y nosotros aislamos aquí el cDNA y hacemos los ensayos de expresión. Entonces, incluso hasta eso les digo. Entonces, bueno, puede ser, o sea, queriendo, bueno, podemos buscar la manera de que puedan llegar aquí las muestras y trabajarlas Y hacer un estudio. en el laboratorio sin problema. Sí, sí, ese es un dato importante. El DNA es súper estable, así que se puede poner ahí en el papelito y mandar simplemente por correo sin peligro. Ponen documentos y llegan aquí. Yeah. Sí. Sí. Así que eso, a considerarlo, obviamente ya lo estamos considerando, pero para dejar ahí lanzada la idea de que no es complicado, ¿ya? Sobre todo si se tiene acceso a las pacientes y podamos tener alguna muestra, poder hacer el intercambio y investigar más sobre estos temas, ¿ya? tan relevantes, obviamente. Así que eso es. Ya, muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes y gracias Carlos y Marta, ¿ya? Y luego seguiremos en contacto prontamente. Claro que sí, Marcelo. Muchísimas Muchas gracias. Marcelo. Ya, Nos gracias a despedimos. todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Saludos a todos. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao.